Cuando viene la fiesta de Santo Domingo, la verdad, la gente cuando me enteré que ha sido la fiesta de Santo Domingo. O sea, en tu vida no hay fiestas especiales, fechas especiales. La verdad no, ni para mi cumpleaños. ¿Cuántos años tienes? 20 años. 20 años. ¿Estudias, me dices? Sí, en el colegio técnico, en el Julio Moreno Espinosa. Ya. ¿Estudias el bachillerato? Ajá, digamos, en este año casi me gradúo. Me graduó como Bachiller. Sí, como bachiller. En este año me dan mi título, pero sería un año 3 meses sería. Ya, claro. O sea, estás en el bachillerato acelerado. Sí. ¿Qué es lo que haces para ganarte la vida? Lo que hago para ganarme la vida es vendo fundas de basura e inciensos, o también sé vender hilos, agujas, tijeras. Lo que vea que salga, porque la verdad a veces ni los negocios ahorita no valen para nada. A veces, digamos, una persona dice, pero tienes un mes para reunir para el arriendo, pero la verdad no alcanza absolutamente para nada, porque lo que se gana aquí no alcanza absolutamente para nada. A veces no alcanzan, y si a veces llega el momento que a veces no se vende y ni para la comida se vende. ¿Qué estabas aquí sentada? Yo pasaba por la calle y te vi. ¿Qué estabas haciendo? La verdad estaba descansando, porque me sentía cansada. ¿Cuántas horas has caminado? La verdad no cuento, porque yo me levanto a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana ya emprendo el rumbo y me pongo a trabajar. Trabajas desde temprano. ¿Y a qué hora te alzas del trabajo para ir al colegio? Realmente me alzo a las 5 de la tarde, y ya a las 5 de la tarde tengo que ir correr a la María del Rosario. La María del Rosario de aquí a allá siquiera se hace 1 hora, o sea, está lejos. Y de ahí a veces llego tarde al colegio. Un momento llegó que llegaba demasiado tarde y le dije a la rectora que me ayudara. Y dijo que, o sea, que podía entrar a las 7 de la noche, 7:15, 7:20. Entonces ya a las 7 de la noche yo ya estoy adentro. A veces, ¿cómo que se llama? Porque la verdad, no, o sea, no depende de mí, sino que a veces no se venden ni para los pasajes. Y me toca llevar $2 diarios para entre los pasajes. Y si quiero comerme algo de 50 centavos, porque ni a dólar, porque no es, si quiero realmente comer. ¿Qué es lo que la gente te dice cuando estás vendiendo tus cositas? Sí, hay gente que te ayuda. Hay gente que me ayuda, pero hay gente que me dice, me coge y me cierra la puerta en la cara, o hay gente que me dice, no gracias, ya pasaron por aquí, y la verdad es duro. Más duro se me hace cuando me coge y voy a vender algo y realmente espero que, o sea, que alguien me diga, ¿sabes qué? No tengo ahorita, o si no, que me coge y me compren. Pero hay gente que me coge y me cierra la puerta en la cara y me dice, no, piensa que es que uno es ladrón, o no sé qué pensará en la gente. ¿Tu familia? La verdad yo tengo a mi familia, pero no cuento con ningún apoyo en ninguna familia. Es como que si no lo tuviera, porque como le digo, de parte de mi familia no cuento con de eso de mis estudios, arriendo, no cuento con mis... ¿Tus papás dónde están? Mi mamá aquí hace 1 año que se fue a Quito, y mi mamá vive en Quito, entonces tampoco cuento, o sea, ni viviendo aquí mi mamá en Santo Domingo, yo no cuento con el apoyo de ella. ¿Tu papá? Peor. Mi papá nunca me ayudó mi papá. ¿Qué es lo que le dirías tú a la gente que de pronto te ve ahora y si en algún momento te pueden ver en la calle vendiendo tus cosas, qué es lo que le pedirías? O sea, que le pediría que si en algún momento me ven en la calle vendiendo, o sea, que me ayuden, porque la verdad hay unas personas que juzgan, pero más no conocen. Yo, bueno, me dedico a esto aquí porque yo estudio. ¿Cuál es tu objetivo con el estudio? Tú me decías que querías llegar a ser, bueno, mi objetivo era llegar a ser médico, pero como no tengo apoyo de nadie, entonces me quise llegar a hacerlo, o sea, aunque sea llegar a terminar la universidad. ¿Quieres estudiar la universidad? Sí. ¿Qué es lo que quisieras estudiar? ¿Medicina mismo? Sí, es que como la medicina cuesta demasiado dinero, entonces lo que llegaría a estudiar, o sea, aunque sea para licenciada en enfermería, algo así. De la sociedad, ¿qué es lo que tú necesitas? Realmente necesito, o sea, o sea,
necesito que me, ¿cómo que se llama? Que me ayuden cuando me vean así vendiendo, porque la verdad es duro, porque a veces yo salgo a vender, me levanto de mañana, pero a veces llego a la casa y no llego a la casa y regreso y no tengo, he llegado a veces sin ni un centavo, a veces no tengo ni incluso ni para los pasajes, y si hago justamente para los pasajes me cojo y me voy al colegio, y a veces, o sea, no vendo. Es duro cuando uno te coge y te cierra la puerta en las calles, o sea, te cierra la puerta en la cara, pero es más duro cuando tú llegas y has llegado todo el día, has salido a vender y no has tenido ni para la comida. Entonces es más duro. Llegó un momento que, o sea, que llegar así, un momento así, que llegaba así, y llegó un momento que me cogí, me dio gastritis, porque, o sea, llegaba así, no, a veces llegaba, si desayunaba no almorzaba, y si almorzaba no merendaba. Entonces llegó un momento que me cogí, me cayó incluso hasta gastritis, me cayó. Es lo único que me dedico a vender fundas de basura, incienso, lo que se pueda, o hilos, agujas, como para poder sobrevivir, pagar mi arriendo, medio mi arriendo, porque llega el mes y llego justito para el arriendo, a veces no llego completo para el arriendo, para pagar el arriendo y pagar mis estudios. ¿Dónde te puedes, si es que hay alguien que te quiere apoyar, dónde te pueden encontrar? Yo iba en la María del Rosario, pero mi número de teléfono es 09 67 37 44 62. Pueden escribir y llamar. Sí, me pueden llamar o escribir. Feliz Día de la Mujer Afrodescendiente. Muchísimas gracias. Ya conocieron ustedes la historia de Mireya, así es que he decidido algo, ¿no? Como Facebook paga algo por los videos, lo que se produzca por este video a través de Facebook, dárselo a Mireya. Así es que si ustedes quieren ayudar de alguna forma, si ustedes dicen no tengo dinero, no puedo ayudar a Mireya, compartan este video, véanlo íntegro, de principio a fin, ya saben, si no le podemos ayudar físicamente, hagámoslo de esta manera.